Recordemos las tres canciones. La atmósfera está cambiando. El amor del Padre, y esta última, Dios por mí pelea. La palabra de hoy tiene que ver con el comienzo, la introducción del libro de Apocalipsis. Dani, ¿puedes correrme el ventilador un poquito para allá? Le voy a pedir ¿a quién tengo allá? Rodrigo. Increíble. Rodrigo, ¿puedes buscarme Juan 14, 10 y 11? El Apocalipsis es un libro muy práctico porque fue escrito para gente que tenía conocimiento simbólico, gente que conocía el Antiguo Testamento. No se olvide que Jesús, la única Biblia que tenía era el Antiguo Testamento. Jesús, la única Biblia que tenía era el Antiguo Testamento. Y muchos de los símbolos que están en el Apocalipsis, símbolos, figuras, metáforas, ilustraciones, modos, están en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era conocido casi de memoria por cada uno de los hombres que fueron convocados por Jesús al ministerio apostólico. Una de las condiciones era que tenían que conocer la Biblia, en lo profético, en lo histórico y en lo mesiánico. Por lo tanto, el mensaje que tenemos en Apocalipsis era enviado a gente que conocía el Antiguo Testamento, conocía el mensaje mesiánico, conocía las promesas mesiánicas, conocía el desenvolverse del plan de Dios dado a través de Daniel. Era un libro, podríamos llamar, en clave para gente que tenía la clave. En una oportunidad, cuando teníamos un portón así atravesado de chapa, vino un hombre pidiéndome ayuda. Me dice: soy un camionero, vengo de La Rioja y se me ha roto el camión y estuve todo el día ayer queriendo arreglarlo. Y me mencionó algunos pastores que conocía de algunos lugares. Yo los conocía a los pastores. Y entonces el hombre estaba con las manos en los bolsillos y me hablaba. En eso saca las manos de los bolsillos y se agarra de los barrotes, y le miro las manos y tenía unos dedos finos y no le vi grasa en las uñas ni en los dedos de haber estado, porque alguien cuando manipula algún tipo de elemento, de piezas de un camión, por más que se lave, se nota, se te nota, diría. ¿Quién era? Sandro era el que se te nota. Sandro, ¿no? Esa es la. Y entonces le dije: ¿por qué me querés engañar? Entonces el Apocalipsis es para gente que iba a entender el mensaje. No es para esconder, por eso se llama revelación. Era revelación para la gente que iba a recibir el mensaje, era una iluminación para ellos, era una descripción de propósito, era un mensaje de tranquilidad, era un mensaje de autoridad, es un mensaje de continúen haciendo lo que se les pidió hacer, sean lo que se les mandó hacer, sea el precio que sea que tengan que pagar. Por supuesto, el libro de Apocalipsis cayó en manos de gente que romanos, centuriones, inclusive hasta Domiciano, que era el
el romano pontífice al cual se le debía rendir tributo. Pero él decía, ¿qué tonteras son estas? Él no entendía. Y tampoco le daba importancia, así que no se preocupaba. Porque un mensaje en clave es para aquel que tiene la capacidad de conocer el contenido, porque conoce la clave. Y usted y yo podemos llegar a decir, el Apocalipsis es un libro difícil de leer. No, no es difícil de leer. El Apocalipsis es un libro muy práctico. Tiene un mensaje concreto, tiene un mensaje definido, está dirigido a personas concretas, tiene un contenido definido. El problema es que no tiene clave. El problema es que usted desconoce la Biblia en base a la cual Jesús desarrolló su ministerio y su carácter. Eso es todo. Así que yo, en vez de continuar con las iglesias del Apocalipsis, ya vimos Éfeso, vimos Pérgamo, y ahora continuaríamos con Tiatira. Pero tenemos que preparar el tema de Tiatira porque hay algo más allí importante. Porque Pérgamo fue el comienzo de la degradación de la iglesia, porque mientras, simbólicamente significa eso, porque mientras la iglesia estuvo en persecución, la iglesia mantenía los dientes apretados e iba para adelante, era corregida en el proceso, pero mantenía una identidad definida, era iglesia de Jesucristo y pagaba el precio, y morían. Pero cuando vino Domiciano para el 313 después de Cristo, después de 10 sostenidas persecuciones del cristianismo en diferentes emperadores romanos, se declaró oficial el cristianismo, se declaró religión oficial del Imperio Romano, se declaró el Imperio Romano cristiano. Entonces a todos los romanos en el ejército los hacían pasar por el lado del río, y los sacerdotes y los obispos y los pastores con ramas hacían así, y les caía agua a ellos y eran considerados bautizados y hechos cristianos. Sin un ápice de la Biblia de la cual Cristo bebió. Y de ahí en más el cristianismo se mezcló. Por eso la iglesia de Éfeso representa el primer periodo. Por eso Jesús se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su mano y se mueve en medio de los 7 candeleros de oro. Cuando llega a la iglesia de Pérgamo, Pérgamo significa matrimonio. Es cuando el creyente se une a los principios, los valores, las conductas del mundo. En ese momento el Imperio Romano dijo, me caso con el cristianismo, y el cristianismo se desposó con el Imperio Romano, y de ahí en más dejó de tener identidad única. De ahí en más ya no era Cristo la cabeza, sino el emperador. Para muchos de nosotros, en este tiempo de pandemia, probablemente hemos tenido algún tipo de casamiento con alguien extraño. Pero para no continuar con las iglesias y perder el hilo, quiero presentarles a quien de alguna manera se manifiesta como el Señor. La atmósfera cambiando está, el amor del Padre, Cristo pelea por mí. Y mire este texto,
porque seguramente la lectura del Apocalipsis, que es un libro práctico, tiene el número 7 a lo largo de todo el libro, 7 trompetas, 7 ángeles, 7 bienaventuranzas, 7 iglesias, 7 candelabros, 7 líderes. Es un libro que hay que leer, hay que atender y hay que obedecer. Es un libro absolutamente práctico y moral, totalmente entendible. Este texto dice a los discípulos, entre ellos, ¿quién era? Felipe, el que le dijo, muéstranos al Padre, está en los versículos antes, muéstranos al Padre y nos basta, dando a entender que los discípulos veían a Jesús y consideraban que el Padre tenía que tener otra forma de manifestación compatible con Jesús, pero mostrable. Entonces Felipe dice, Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Quiere decir que en la concepción mental de los discípulos había una concepción dual, separada. Y a nosotros hoy nos cuesta, porque se nota en las oraciones, se nota en la petición de oraciones. Acompáñeme en oración porque voy a ir a hacer un trámite. Cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Uno de pronto dice, ¿quién habla? ¿Jesús o el Padre? Tal vez usted no le puso atención a eso porque venía embalado con, en el mundo tendréis aflicción, yo he vencido al mundo, confiad, a ver. Y entonces se comieron la aceituna con carozo y todo. Y entonces Jesús les dice esto: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Está hablando Jesús al margen de la experiencia física que usted también tiene. Usted vive en un cuerpo, ahí vive usted, en ese cuerpo vive y de ese cuerpo se va a mudar. Usted y el Señor Jesús, tenga o no conciencia de que esta es una realidad. Si aceptó a Cristo como Señor y Salvador, dice el Espíritu se unió a usted porque usted es Espíritu. Y ya no son más dos, es uno. Por eso Rodri, el 9, dice, tanto tiempo hace, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Felipe le pidió a Jesús que le mostrara al Padre. Y Jesús es complicado esto, pero hay que repetirlo 1 y 10 y 20 veces hasta que el Espíritu Santo encuentre categorías en nuestra mente para entender la revelación de Él. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Quiere decir que Jesús no solo corrige la concepción, sino que la ubica, les revela cómo deben considerarse. No existe en el vocabulario cristiano el yo. Desde que Cristo entró en usted, ya es nosotros. 2 en 1.
Tanto tiempo hace que el Señor está en ti y tú en Él. ¿Cómo deja que te llamen de una manera individual, independiente? ¿Cómo dejas que te lean como si fueras vos el centro de la experiencia cristiana? ¿Por qué dejas que te lean de esa manera? ¿Por qué no has entendido como Felipe? Es por eso que nos cuesta entender de qué manera vivieron, por qué vivieron tan valientemente la experiencia de sacrificio los cristianos. Señor, vienen por nosotros, no por mí. Vienen por nosotros. Y hasta que eso no se haga carne y la experiencia sea tan plena, tampoco entonces se va a dar un fluir natural de la gloria de Dios de parte de Él en usted, y por causa de que lo ven a usted no solo físicamente, porque el Espíritu no tiene límite. Si yo fuera una garrafa de 10 kilos de gas y tuviera 10 picos alrededor de mi cintura y se abrieran simultáneamente, aquí habría una cantidad de gas expandido en el aire. Dios es espíritu, es gas. Yo soy espíritu y vivo en este cuerpo. Dios es espíritu y vivimos en este cuerpo. Y cuando Él decida mudarse conmigo, porque inevitablemente cuando Él se vaya, se va a tener que ir conmigo, y yo nunca me voy a ir sin Él, porque soy uno. Es como si mezcláramos gas y se mezclan. Ya no puedo decir que hay dos gases, se hicieron uno, porque el gas y el gas son de la misma naturaleza, se hicieron uno, líquido con líquido. No discernir esta realidad es no entender la vida cristiana, no entender el vocabulario cristiano. No crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Las palabras que yo hablo no son mías, sino que hablo aquello que está en armonía con Él. Él y yo hablamos el mismo idioma. Nosotros, al faltarnos el conocimiento de la gloria expresada en su palabra, nuestra experiencia aquí en el cuerpo, en los zapatos, es sin rastro notable. Las palabras que yo os hablo no son mías solamente, sino más bien el Padre que está en mí. Él hace su propio trabajo. Haga de cuenta que un hombre tiró su taza de café al mar mientras iba en una avioneta. Cayó al mar la taza con el agua que estaba llenando. Y en ese momento se levanta una tormenta y un gran viento y un huracán, y levanta olas y se va. Un tsunami entra en el continente y hace un desastre. Y entonces uno de pronto dice: mira cómo el mar entró en el continente e hizo un desastre. Y la cantidad de agua que cayó al océano. Dice: sí, yo estuve ahí. Hicimos un desastre. ¿Lo podés negar? ¿Cómo puedes separar el océano de la cantidad de agua que cayó en el océano? ¿Cómo la puedes separar? Se hizo parte de ello.
Y la taza andaba por ahí por la playa y quedó en la playa y después la trajo al mar y la introdujo de nuevo. Y la taza decía, estoy permanentemente llena de océano. Sé lleno del Espíritu Santo. Eso no significa que el Espíritu Santo sea un recipiente o que sea un líquido. El Espíritu Santo es una persona y la palabra lleno en este caso significa controlado de tal manera que los contenidos mentales de principios y de valores del Espíritu son los que vos sostienes y son de los que vos hablas. Y cuando vos hablas, el tsunami se manifiesta. Entonces, cuando uno lee el Apocalipsis y la gente recibía el Apocalipsis, estaban en una persecuta total. Ponme por favor Apocalipsis 1:1. Ellos no pensaban, como diciendo, los romanos nos van a venir a perseguir y nos van a matar. Señor, te vienen a perseguir a vos en mí. Te vienen a perseguir a vos en mí, a vos te persiguen porque vos sos el causante, vos sos el problema, no yo. Tú no eres nada, pero por estar en Él, eres odiado por el infierno, resistido por principados. No tenemos lucha contra seres humanos de carne y hueso que no tienen una experiencia espiritual. Tenemos lucha contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, espíritus inmundos de maldad. Nuestra lucha es contra demonios que identifican que por estar unidos a Él y Él en nosotros, nosotros somos un problema para ellos, porque lo que hoy resiste al inicuo es el Espíritu Santo. Pero que no está por ahí, está en mí, está en ti. Y cada cristiano que leía el Apocalipsis sabía que él tenía que ser fiel por Él, porque Él era en Cristo y Cristo era en Él. Esta concepción cristiana es la debilidad nuestra. Porque hablamos en primera persona. Ayúdeme, protéjame, cuídeme, visíteme, hábleme, cuídeme, sosténgame. Y si eso se lo pide a alguien que tiene también el me individual, él va a pensar que tiene algún valor en la intercesión y va a decir, Señor, por favor. Y él desde adentro le va a decir, ¿por qué mirás para arriba? ¿Por qué te dirigís a alguien como si no estuviera en ti? ¿Por qué no eres un consejero eficaz y le haces consciente que yo estoy en él y en ella? El Apocalipsis dice en el versículo 3, bienaventurado el que lee y el que oye y el que guarda, porque el Apocalipsis, como todos los libros que fueron escritos por los apóstoles, debían leerse en voz alta, y quienes escuchaban estaban escuchando un mandato, o sea, estaban escuchando lo que había que hacer. No estaban escuchando para conocer, estaban escuchando porque en la obediencia posterior estaba la vida. Esa es la bienaventuranza. Versículo 1 dice, bienaventurado la revelación de Jesucristo, que Dios, la fuente de la revelación. Vio que a veces se llega a un acto y hay una placa protegida y se van a descubrir una placa que contiene una placa Apocalipsis.
se revela lo que hay detrás. Eso es Apocalipsis. Una revelación de las cosas que son, las que van a continuar sucediendo y las que vendrán. Y yo soy el que ha recibido la revelación del Padre. No es una revelación del apóstol Juan. Juan no tenía nada, lo único que tenía era el privilegio de estar en Cristo en la isla de Pasmos, sufriendo el precio de este ministerio. La revelación de Jesucristo que Dios le dio, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Cuando Jesús, según Filipenses 2, se despojó de su gloria, vaciamiento, y se hizo hombre, y estando en la condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se vació de tal manera que pasó a ser un ejemplo de nosotros. Y habían cosas que él no sabía. ¿Cuándo será el día en que el Padre tiene destinado venir? No lo sé, solo Él sabe. Yo hago todo lo que el Padre me dice. Yo digo lo que Él me enseña. Yo busco en Él el contenido. Por eso, si usted lee con atención, porque esto hay que leerlo con atención, hay que leerlo en voz alta y atender lo que se dice. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Todo lo que está escrito que ocurriría después, en los últimos tiempos y cuando de su venida. Jesucristo, cuando estaba antes de la cruz, no lo conocía por vaciamiento. Y eso mostró la sumisión y la dependencia para obediencia práctica que nosotros tenemos que llevar. Para muchos el Evangelio es una tontera. Y muchos van a ser sorprendidos. Y muchos viven en la superficie del cuerpo su vida cristiana, porque depende todo de lo que pasa en el cuerpo. Todas sus oraciones giran alrededor de lo que le pasa en el cuerpo. Y todos los miedos que tienen los miembros de las iglesias en todo lugar es por temor a contagiarse con el coronavirus. Y están atados al miedo. Se van a morir, hermano. Pero se van a morir cuando Dios diga que se van a morir, porque Él es el que determina cuándo se va de acá. Él es el dueño de casa. Él se vino a vivir, no como un subsecretario del subsecretario. Se vino a vivir como el jefe, el Señor. Compró los derechos. Vive en mi casa como Señor y yo soy su siervo. No porque sea pastor, usted es su siervo. Y Él es el Señor viviendo con usted en la casa que Él compró al precio de su sangre. ¿O no saben que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no es de ustedes? Los cristianos, cuando eran sentenciados a muerte de cualquiera de las formas que vivieron esas experiencias, en ningún momento pensaron que se estaba haciendo algo malo contra ellos. Es por eso que pudieron obedecer la consigna de orar por los que os persiguen, bendecid a los que os ultrajan, oren por los enemigos. Porque esta leve tribulación, que puede ser 1 año, 2 años, 10 años, 50 años, 100 años, comparado con la eternidad que tiene entrada pero no tiene salida, no es nada. Entonces esta carta está llena de soberanía, está llena de respaldo para una iglesia que estaba viviendo una persecución feroz.
Es por eso que Jesús en cada una de las cartas se presenta con alguna característica. Yo soy el que tiene las 7 estrellas en mi mano y se mueve en medio de los 7 candeleros. Es una parte de la figura de Jesús que Juan, cuando se dio vuelta, cayó como muerto al ver esa realidad. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan. No es revelación de Juan, no es el Apocalipsis de Juan, es el mensaje de Dios el Padre para completar la visión plena de todo el Antiguo Testamento manifestado en Jesucristo. El versículo 2 dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios, Juan, su siervo, y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee. Era un privilegio leer la Escritura delante de un público. Leer la Escritura. Ya es una bienaventuranza leerles la Escritura a los demás. Es una bienaventuranza escuchar la lectura de un bienaventurado que lee, y es un desafío a la obediencia práctica de este libro práctico que tiene un mensaje completamente entendible para los oyentes, oscuro para nosotros, por la ignorancia que tenemos del Antiguo Testamento, la Biblia de Jesús. La Biblia de Jesús es desconocida por nosotros. Dios es el Padre, es la fuente, el Padre trabajando por el Espíritu a través de Jesús. El Padre hace, sana, libera, revela, actúa. Y como fue conmigo, le dijo a los discípulos, así será con ustedes. Claro, cuando leemos Hechos de los Apóstoles capítulo 3, nos asombra que dice que yendo Juan a la hora de la oración, se encontraron con el cojo que era traído, el cojo de nacimiento traído a la puerta hermosa todos los días para mendigar. Viéndolo, se estira la mano esperando una moneda. Pedro y Juan le dicen, no tengo oro ni plata, dándole a entender, no tengo, pero lo que tengo te doy. Lo que tengo o lo que me tiene, lo que tengo es la descripción del trabajo que mi Padre que está en mí puede hacer en vos. Levántate, sé sano, sé libre. Nos falta la conciencia de que el que quiere hacer la obra en medio de esta gente aquí en San Juan vive con nosotros. Y ahora se llama el mismo modo que aquel, el Padre que está en mí, ahora quiere hacer su propia obra a través de mí. Jesús diría, yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Las palabras que yo hablo tienen que describir la obra que el Padre quiere hacer, y para eso tengo que conocer al Padre revelado en Jesús y ofrecerle a la gente lo que Jesús vino a ofrecer: el perdón de sus pecados, la reconciliación, el hecho de que Dios lo ama, que usted es una criatura para la eternidad, y que si no recibe el perdón y no recibe el testimonio del Espíritu Santo, se va a ir al infierno cuando se separe del cuerpo. Y el infierno también tiene entrada, pero no tiene salida. Y esa era la desesperación de Jesús. Y si usted es bien nacido, deben tener la misma desesperación. De lo contrario, algo no está bien en su vida. Por no decir, hay que revisar el nuevo nacimiento. Porque lo más importante es que usted pague la deuda
que adquirió al ser salvo. Usted es deudor de este mensaje de salvación que le alcanzó, si le alcanzó. Apocalipsis es un libro increíble. Claro, usted de pronto dice, yo para poder resolver ejercicios de logaritmo, ¿se acuerdan lo que logaritmo? Oh, era un insulto en árabe. Usted tenía que conocer los elementos para resolver problemas de logaritmo. Igual que para hacer ejercicios, resolver problemas, usted tiene que conocer la tabla, conocer las operaciones. Son operaciones que funcionan. Lo que está sumando pasa restando al otro lado de los signos. Lo que está multiplicando pasa dividiendo, lo que está dividiendo pasa multiplicando. Lo que está en forma de radicación pasa al otro lado como pasa. ¿Qué? Como potencia. Esas son las operaciones. Y todas las demás operaciones para resolver problemas. No hay problemas en la vida cristiana. Hay falta de recursos para resolver problemas. La gente está desesperada para poder adquirir sabiduría para resolver problemas, para tomar decisiones. ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hago, pastor? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Qué le digo? ¿Cómo manejo esto con mi hijo, con mi esposo, con esto, que el otro? ¿Qué está faltando? Sabiduría, que es la capacidad de tomar decisiones y hacer resultados a partir del conocimiento, discernimiento y la comprensión, sabiduría. Pero para eso hay que invertir, para conocer la palabra de Dios. Es por eso que, bienaventurados, hermanos, ustedes van a sufrir una persecución de 10 días, y en esos 10 días algunos van a morir. Ellos ya sabían que eso iba a pasar. Véngase, tiene una infección en la muela, véngase, tiene una infección en la muela, pero le voy a poner anestesia, pero no le agarra porque está infectada. Y no le agarra, ya está media moviéndose, se la tengo que sacar. Se aguanta, véngase, aguántese, agárrese del sillón, cruce las piernas, y en un segundo, y saca la muela y se acaba el dolor increíble. Inmediatamente se va el dolor. Pero hay que pasar ese momento. Dicen que la primera persecución de Trajano, de Domiciano, allí terminaron con Policarpo. Allá entre el fin del primer siglo y comienzo del segundo, entre el 95, 96 y el 100 y algo. En ese periodo hubo una segunda persecución. Domiciano reclamaba adoración, y cada cristiano que no era no adoraba la estatua de Domiciano lo castigaban. Juan el Bautista no cedió a ese reclamo, por eso lo mandaron a la isla de Pasmo, a la cárcel, una cárcel romana muy estricta y dura. Ahí estaba, no estaba de camping allí, estaba en una cárcel romana que estaba en la isla de Pasmo, que tenía 34 kilómetros de cuadrado, 30 por 30. Una isla pequeña, rocosa, fiera, sucia, y ahí había una cárcel romana. Ahí estaba preso Juan, y ahí sufrió también el maltrato, y ahí lo fue a buscar Jesús.
Quiere decir que usted puede estar sufriendo una persecución de necesidad, una persecución de enfermedad física, una persecución, pero eso no tiene nada que ver con la deuda de fidelidad y santidad que usted debe seguir teniendo al margen de. Ese es el mensaje del Apocalipsis. Lo van a perseguir, lo van a quemar, se lo van a comer, lo van a echar en aceite, lo van a cerrar, lo van a descuartizar. Pero eso van a hacer conmigo en ustedes. El espíritu no sufre ninguna enfermedad. Es el cuerpo donde uno vive el que sufre la enfermedad. Y a veces la enfermedad del cuerpo es producto de la ruptura que hay entre el espíritu nuestro, nosotros, y Jesucristo que vive aquí. Vivimos una guerra civil adentro, Él procurando mi sumisión y obediencia y yo porfiando para el otro lado. El Apocalipsis es un libro extraordinario. Por eso al final, en el capítulo 22 dice, el que es santo se va a santificar más porque por naturaleza él honra, disfruta, está unido al Espíritu. Es un libro para leer en comunión con el Espíritu. Pero el que es corrupto se va a corromper aún más. Así que nos ponemos de pie, por favor. Él es el soberano. Antes de que nos vamos, voy a pedir que ponga un pasaje de Isaías 46, ¿puede ser? 46:6. No. ...44, a ver. Esta era la Biblia que leía Jesús. 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero. Usted va a encontrar en el Apocalipsis, yo soy el primero, yo soy el último, yo soy el alfa, yo soy el omega. Esto está acá en la Biblia de Jesús. Y ahora en más no le llame más Antiguo Testamento, llámele la Biblia de Jesús. Porque esa era la Biblia que tenía Jesús. Yo soy el primero y el último, Jehová de los ejércitos. Fuera de mí no hay Dios. Yo soy el primero, soy el postrero. Y entre el primero y el postrero, entre el alfa y el omega, entre el principio y el fin, allí se está desenvolviendo nuestra historia. Puede ser que nos preocupe la historia de la Argentina con su ida y venida, que nos preocupe Estados Unidos, que nos preocupe. Daniel dijo, por revelación de Dios, hay un trono grande, como una gran estatua, su cabeza es de oro. Babilonia. Van a haber 4 grandes imperios. Y después de estos 4 imperios no volverá nunca más a haber un imperio. El último fue el Imperio Romano, no hubo más. Al final de los tiempos se va a levantar una réplica similar de 10 cuernos, de 10 reinos, que va a tener estas características, el mercado común europeo, que surgió hace unos buenos años y aún tiene vigencia. Y en vigencia de este mercado común europeo, como una señal. Este es un libro de señales, y las señales son acciones específicas reconocibles, como los milagros.
que revelaban no solo su poder, sino su soberanía. Él está entre el principio y el fin, acompañando la historia de nuestro testimonio aquí. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará, lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No teman ni se amedrenten. ¿No te lo hace oír desde la antigüedad? ¿No te lo hice oír y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. Yo soy Dios, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Esa es la Biblia de Jesús. Eso es lo que tenía Jesús en su mente, en su corazón. El Padre en esta forma vivía en él. Yo y el Padre uno somos. Usted y la escritura de Jesús y la de los apóstoles debe ser uno. Usted debe tener metido a la palabra de Dios de tal manera que usted hable liberando al Padre que está en usted para hacer su propio trabajo, liberando al Espíritu de Jesucristo para hacer su trabajo. Usted no puede hablar carpintería si Él quiere hacer herrería. Usted no puede hablar medicina si Él quiere hablar comercio. Apocalipsis. Revelación. Las cosas que estaban ocurriendo, las que iban a ocurrir y las que vendrían al final. Muy práctico. Y bienaventurado el que obedece este libro, entre las cuales venían el martirio. Señor, levantamos nuestras manos proclamando tu soberanía. No hay otro Dios, no hay Dios fuera de ti. Nadie ordenó una creación como tú. Nadie ensambló detalles mínimos como tú. La incredulidad, el ateísmo, el escepticismo son estupideces propias del hombre en su pecado. Nadie puede explicar cómo es que detalles tan mínimos en la microcreación tuya, en los cuerpos, en nuestro cuerpo, nadie puede explicar la increíble sabiduría creadora de un esperma humano, una semilla tuya, Señor. Nadie, solo tú, soberano Señor. Ante ti nos postramos. Amén.